están presentes aquí en el Auditorio Gente Nueva y a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de diferentes plataformas de Ministerios Gente Nueva. También sean bienvenidos. Quizá usted no pueda venir todavía a las reuniones presenciales, pero les saludamos, le decimos que le extrañamos y que pronto nos veremos, primero Dios, aquí en las instalaciones Gente Nueva, en su casa. Estamos felices de que podamos reunirnos una vez más. No estamos al 100%, pero ya estamos comenzando una vez más a las actividades presenciales y pronto, muy pronto, estaremos también activando lo que es la reunión de adolescentes y también la reunión de Gente Nueva Kids. También ya nos vamos a reunir muy pronto, pero estamos felices por la oportunidad de que ya podemos hacerlo de esta manera. Queremos saludar también a las personas que hoy nos acompañan por primera vez aquí a Gente Nueva. Si usted viene por primera vez, quiero decirle que algo bueno le va a suceder, que no está aquí por casualidad, sino que Dios planeó este momento. La persona que le invitó planeó este momento para que usted pudiera recibir algo bueno, y si lo invitó es porque le ama, porque seguramente usted va a ser edificado, va a ser bendecido. Y aquí tenemos una declaración que cada oportunidad la declaramos, la hacemos, porque sabemos que esa es la bendición y es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es que honramos la palabra. Si usted trae su Biblia, levante su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración, que tiene cuatro pilares, que es salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Entonces, a ver, quiero ver Biblias levantadas. Okay. No todos, pero sí es importante que tenga una Biblia, que la consiga. Levante sus dos manos, todos vamos a participar y vamos a hacer esta declaración que aparece en pantalla. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Todo es posible hoy. Si usted crea esta palabra, que es viva y es eficaz. Vamos a ir a la escritura, al Evangelio de Mateo. Estamos próximos a una celebración que en el mundo religioso se conoce como la Semana Santa. Y la Biblia hace referencia a un periodo de la vida de Jesús, de su enseñanza, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. En el discipulado he estado desarrollando un estudio acerca de la vida y obra de Jesús, y hoy quiero impartir parte del mensaje inicial con el que Jesús comenzó su ministerio profético, su ministerio de sanidad. Dentro de 8 días, que es un domingo previo a la Semana Santa, estaré impartiendo lo que es parte previa a la crucifixión de Jesús, y el domingo 4 de abril estaré impartiendo en una reunión especial que es resucitó o Él vive, y precisamente habla acerca de la resurrección de Jesús, que es la base del cristianismo que usted y yo profesamos hasta el día de hoy. Esa es nuestra base. Jesús le dijo a Pedro, le dijo que sobre la base de esa revelación, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive, edificaré mi iglesia. Así es que la iglesia se edifica sobre la base de un Cristo resucitado. Y el día de hoy le quiero impartir lo que dice aquí en Marcos capítulo 1, por favor, en sus Biblias, verso 14 y 15. Marcos 1, versos 14 y 15. Jesús está comenzando su ministerio, y este es el mensaje que Jesús da. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Diga conmigo: evangelio del reino. Esta conferencia se llama Cambio de Autoridad. Para usted y yo poder entrar al reino de Dios, tenemos que cambiar de autoridad. No sé cuál es el pensamiento que le domina, o cuál sea la autoridad que predomine en su pensamiento, en su vida espiritual, en su vida natural. Pero para poder entrar en el reino de Dios se necesita la renuncia a una autoridad, a un poder o a una potestad, para poder entrar a la autoridad del reino de los cielos, o el reino de Dios. El verso 15 dice: el tiempo se ha cumplido. Y en el tiempo que vino Jesús a esta tierra, estaba todo listo. Nuestra historia se cuenta a partir de que Jesús vino a esta tierra. Antes Cristo, después Cristo. Los libros de historia, los libros históricos se registran antes Cristo y después Cristo, sobre la importancia del nacimiento de Jesús en esta tierra. Y vino exactamente en el tiempo, no antes ni después, sino en el momento justo, como es ahora el momento justo que Jesús viene a nuestra vida, en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que usted y yo estamos pasando. Jesús viene exactamente como lo hizo también cuando Israel estaba bajo el yugo del imperio romano. Israel era tributario porque el imperio que gobernaba en ese tiempo fue el imperio romano. Entonces la gente sufría por el yugo de los impuestos de Roma. A Israel tenía que hacer pagar tributo, y se inventó cualquier tipo de impuesto Roma para poder subyugar a los lugares conquistados, a las ciudades, incluyendo al pueblo de Israel. Entonces la gente estaba pobre, la gente estaba en angustia, la gente tenía ansiedad, la gente tenía temores, la gente tenía problemas en su vida. Esto lo refleja Mateo capítulo 6, cuando Jesús trata el tema del afán y de la ansiedad, la depresión, cuando le dice a sus discípulos, viendo que la gente en su afán por saber qué va a comer, por saber qué va a vestir, por saber dónde va a vivir, en ese afán que los hace desesperar, también los discípulos empiezan a preocuparse porque la crisis social que había en el tiempo de Jesús. Usted lee la Biblia y se da cuenta que había mucha gente enferma, que había mucha gente atormentada, que había muchas personas con problemas de diferentes tipos espirituales, familiares. Y por eso es que Jesús toma la ocasión para decirles a sus discípulos: miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, miran las flores del campo, ni Salomón con toda su gloria se vistió. ¿Cuánto más hará con ustedes el Padre Celestial, hombres de poca fe? Y Jesús los reprendió porque les dijo que ellos tenían un Padre que proveía todas sus necesidades. Pero esto reflejaba la problemática de la necesidad que tenía la gente en ese tiempo. Y Jesús no vino antes ni después, vino el momento exacto. Por eso dice la Biblia: el tiempo se ha cumplido. Estaban las condiciones sociales, las condiciones políticas, las condiciones culturales. Había una sola lengua, se había helenizado todos los lugares que había conquistado tiempo atrás. Los griegos, había una sola lengua. Por eso el mensaje podía impartirse, la gente lo entendería, porque había una sola lengua. Entonces, en el tiempo indicado, este es el tiempo de Dios para ti también.
No antes, no después. Quizá tú te preguntas, si hubiese conocido a Jesús en mi juventud. Bueno, lo estás conociendo hoy y ese es el tiempo para ti. Pero tú dices, quizá yo hubiese conocido antes a Dios, pero estás vivo, y si estás vivo es porque ese es el tiempo de Dios para ti. No te preguntas, no te has preguntado, ya mucha gente ha muerto, mucha gente ha partido por la enfermedad, por algunas otras situaciones, pero tú y yo estamos vivos. ¿No te parece que este es el tiempo de Dios para tu vida? Ese es el tiempo y esa es la oportunidad de Dios para ti. Y si estamos vivos es porque hay un plan, hay un propósito vigente para nosotros. Es que ponga toda su atención a la palabra. Entonces Jesús empezó así su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos características o dos pasos para entrar en el reino de Dios: arrepentíos y creed en el evangelio. La fe como el arrepentimiento son necesarios para cambiar de una autoridad a otra autoridad. Todo comienza con un cambio de autoridad. Ser libres del dominio de las tinieblas para poder entrar al gobierno y al dominio y a la autoridad de Dios. A medida que usted y yo avanzamos en el conocimiento de Dios por medio de su palabra, vamos a poder recibir los beneficios de ese reino. Pero todo, sin duda, comienza con un cambio de autoridad. Lo primero que nosotros recibimos cuando decidimos cambiar de la autoridad de las tinieblas a la autoridad de Jesucristo y de su luz es que recibimos la autoridad de Jesús como Salvador de nuestras vidas. Es lo primero. Para poder entrar en el reino de Dios necesitamos entrar confesando a Jesús y creyendo en nuestro corazón. Por eso dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Romanos 10:9 dice que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón, serás salvo. O sea, la salvación, que es la autoridad de Jesucristo, es la primera parte de la autoridad de Cristo, es a través de la confesión y a través de la fe que tenemos en Jesucristo y en su obra. Esta primera relación que comenzamos a tener con Jesús es la relación de Él como nuestro Salvador, de Cristo como nuestro Salvador. No podemos conocer a Dios Padre, no podemos conocer a Dios en una relación de amistad hasta que primero no tengamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Y la manera de tenerlo como Salvador es creyendo y confesando. Diga conmigo: creyendo y confesando. Levante sus manos y diga: en el nombre de Jesús, hoy confieso a Jesús como mi Salvador. Creo que Él fue a la cruz y tomó mi lugar. Él derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Hoy te pido perdón y me arrepiento de haberte fallado. Renuncio a las tinieblas. Renuncio a la autoridad de Satanás para caminar y entrar en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué nos salvó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿De qué fue lo que nos salvó? Número uno, nos salvó del juicio de Dios. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué hay un juicio de Dios? Porque hay transgresión por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Semanas pasadas hablaba de por qué Dios, o el ardor de su ira, no se quitó de Judá
en el segundo libro de Reyes, no se quitó de Judá. ¿Por qué razón? Porque revela el profeta Jeremías que Judá no se volvió de todo corazón a Dios, sino que lo hizo fingidamente. Y por eso el ardor de su ira no se quitaba. O sea, el juicio de Dios estaba sobre Israel. Y el juicio de Dios está sobre el hombre. Cuando no hay arrepentimiento, estamos expuestos al juicio de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, estamos expuestos a la gracia de Dios. Por eso el evangelio del reino es por medio del arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento y reconocimiento de que hemos fallado, de que nos hemos alejado, de que no hemos sido cristianos genuinos, de que no hemos sido discípulos comprometidos, entonces la gracia de Dios se manifiesta y la ira de Dios se detiene. Por eso cuando vino Jesús y fue a la cruz por nosotros, Él detuvo la ira de Dios sobre nosotros. Porque usted y yo estábamos no solamente destituidos de la gloria de Dios, sino que estábamos condenados a una eternidad sin Cristo. Pero Jesús vino y Él nos rescató de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y si bien es cierto, al final de los tiempos el juicio de Dios se va a manifestar en la tierra y sobre las naciones de la tierra, y como hace un rato cantábamos y decíamos: Jesucristo ahora ven, Jesucristo ahora ven, porque el Señor viene pronto. Él ya no viene como un cordero, ahora Él viene como león de la tribu de Judá, y Él viene a ejercer autoridad y juicio sobre las naciones de la tierra. Y por eso la iglesia dice: ven pronto, Señor Jesús. Pero este es el tiempo de misericordia, este es el tiempo de gracia. Entonces Jesús vino a detener el juicio de Dios sobre nosotros. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el cambio de autoridad, saliendo de las tinieblas, renunciando al pecado, renunciando a todo aquello que va en contra del reino de Dios, entramos al reino y a la autoridad de Cristo, confesándolo como nuestro Salvador número uno. Y confesándolo como Salvador nos está librando del juicio de Dios. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué somos salvos? De la ira. Somos salvos de juicio. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la condenación. Lo segundo, cuando confesamos a Jesús como el Salvador y nos ponemos bajo su autoridad, es que nos salva del poder de Satanás. Nos salva de esa autoridad que predomina. En Hechos de los Apóstoles 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Note esta palabra: se conviertan de las tinieblas a la luz. El contraste: una autoridad de una condición a otra condición, de tinieblas a luz. De la potestad, esta palabra se traduce como autoridad, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios. Cambio de poderes, cambio de autoridad, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estar bajo la autoridad de las tinieblas es vivir en temor, es vivir en incertidumbre, es tener o no tener una visión clara de futuro. Vivir bajo la autoridad de las tinieblas no permite ver claramente alrededor, no hay lucidez
en nuestra vida, no hay lucidez en los pensamientos. Vivir bajo la autoridad del enemigo es tener el entendimiento entenebrecido, es decir, tener cautivada la conciencia. Por eso el apóstol dice: para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, para que pueda haber lucidez en sus pensamientos y saber que con esta pandemia no termina todo, sino que a pesar de que hay tinieblas alrededor en el mundo por lo que está sucediendo, por el virus, por la crisis social, por los problemas económicos, por los problemas espirituales que hay, incluso la misma tierra. En estos días se registró un temblor o dos temblores en esta ciudad. A pesar de lo que está sucediendo, Dios está obrando, Dios está manifestando, Dios está hablando con su palabra, y Él tiene propósitos de bien para ti, y Él tiene propósitos de bien para tu familia, y Él tiene propósitos de bien para tu economía, y Él tiene propósitos de bien para tu salud. Si tú y yo estamos vivos es por la gracia y el favor de Dios, de tal forma que deberíamos de estar agradecidos con Él. Pero para poder entrar a la herencia de los santificados, como dice Hechos, necesitamos cambiar de autoridad, necesitamos cambiar de atmósfera, necesitamos ponernos bajo la autoridad de Cristo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado del poder de las tinieblas. O sea, Cristo nos salvó del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo te pregunto, ¿en qué reino quieres vivir? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de Jesucristo? Vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que renunciar a un reino para poder entrar al otro reino, al reino de Jesucristo. Quiero leerles un testimonio de un hermano que me hizo llegar y refleja un poco lo que le estoy predicando en esta reunión. Me dice: Pastor Daniel, este es mi testimonio. Estuve enfermo de COVID 2 semanas sin mejoría. Cada día mi estado de salud fue empeorando. Llegó el momento que ya me costaba trabajo respirar, me sofocaba mucho, y fue entonces cuando mi familia decidió llevarme al hospital y les dijeron que me encontraba muy mal. Tenía oxigenación de 57. Al ingresarme me tomaron placas de los pulmones y el médico dijo que estaban muy dañados y debía quedarme hospitalizado. Sin embargo, no recuerdo prácticamente nada de este momento. Esto lo sé porque mi familia me lo platicó cuando yo salí del hospital. En cierto momento, mientras estaba internado, pues estuve 10 días. Pude decirle a Dios que por qué había permitido que yo enfermara. Él no respondió. Él me respondió: ahora verás lo que haré contigo. No sé en qué momento me encontré o estaba en un lugar muy profundo. No lo pude describir con exactitud, pero me vi en medio de 2 personas que estaban siendo atormentadas y dije: desgraciado pecado. Y al decir eso caí a un lugar más profundo. Entonces vi a un hombre al que no le vi el rostro, pero preguntó: ¿quién lo ha traído aquí? Y oí una voz diciendo que yo había llegado solo, y en ese momento escuché la voz de Dios que dijo: él no puede estar aquí, llévenselo. Después de esto tuve lucidez de que estaba en un hospital recibiendo atención, y en unos días más me dieron de alta. Los 10 días en el hospital que estuve reportado como grave, Dios hizo un milagro en mi vida. Él me libró de la muerte
y ha restaurado mi cuerpo de manera milagrosa. Mi familia y yo sabemos que solo Dios podía haberme sanado, pues el estado de salud que tenía y el daño en mis pulmones fue grande. Así lo dijeron los médicos. Toda la gloria, la honra y la alabanza para mi Dios y Señor Jesucristo. Muchas gracias, pastor, por sus oraciones, y a muchos hermanos que estuvieron orando por mí. Porque qué experiencia tan tremenda. Porque otras personas por menos que esto ya partieron, ya murieron. Pero él tenía 57 de oxigenación y no supo más de sí, pero tuvo una revelación del mundo espiritual, de un lugar de tormento que Dios le permitió vivir, porque usted tiene que saber que el mundo espiritual existe. Y en esta vida se decide dónde vamos a pasar la eternidad, si con Cristo o sin Cristo. Este hombre, afortunadamente comprometido con Dios, a mí me consta que es una persona que está comprometido, que sirve a Dios. Y él le preguntaba por qué había permitido que él enfermara, pero Dios le quería revelar y usar esta parte de crisis en su cuerpo para revelar el mundo espiritual. Y lo revelador de esto es que él vio que hay un lugar de tormento y que Dios le permitió ver. Pero cuando le preguntaron por qué estás aquí o cómo llegó, después Jesús o Dios le dijo: tú no vas a estar aquí, sino que tú eres de otro reino. Tú eres de otro reino, tu autoridad es otra. Y Dios le dio una oportunidad de vida, porque él ya pudo haber estado muerto, pero él despertó. Y dice el escrito, y tenía lucidez en mis pensamientos, podía hablar claramente, porque sabía que Dios había hecho un milagro en su vida y le había dado una oportunidad para que siga en esta tierra cumpliendo su propósito. ¿En qué reino quieres vivir? ¿En qué lugar quieres estar? Porque aquí en la tierra se determina dónde vas a pasar tu eternidad. Si tu autoridad quieres que sea Cristo, entonces necesitas comprometerte. Entonces necesitas decirle: Señor, a partir de hoy yo me voy a comprometer contigo. A partir de hoy no voy a jugar al cristiano, no voy a ser una persona tibia, voy a ser una persona determinada. Voy a creer con todo mi corazón, voy a creer con toda mi alma, te voy a amar con todas mis fuerzas, porque a partir de hoy tú eres mi máxima autoridad, porque a partir de hoy tú eres mi única autoridad. ¿Alguien está creyendo esto? Hey. Jesús vino para salvarnos de nuestros propios egos, para salvarnos de nosotros mismos. ¿Cómo? Claro, cuando decimos: yo soy el que gobierno mi vida, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, yo tengo autoridad sobre mi vida, puedo hacer lo que se me dé la gana. Estás gobernado por ti mismo, por lo tanto Dios no te puede gobernar. Se necesita un cambio de autoridad. Por eso cuando Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Cambie de autoridad. Porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de gobernarnos. Por eso necesita gobernarnos Dios en nuestras vidas. Y si no, observemos el adoctrinamiento que está habiendo sobre nuestras generaciones por las tinieblas, a través de la educación, a través de la cultura, a través de la política o del gobierno. El adoctrinamiento tan terrible que está habiendo sobre nuestras generaciones. Porque es una lucha de poderes. Si nosotros no nos sometemos a Dios y a su autoridad, entonces estaremos gobernados por nosotros mismos, por nuestras propias ideas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Qué tremendo consejo de su mentor.
Cuídate de ti mismo, porque tú eres peligroso para ti mismo. Nosotros mismos podemos engañarnos a través del egoísmo. Mira lo que dice la escritura en Filipenses 3:19: a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, porque viven para sí mismos, que solo piensan en lo terrenal. Está refiriéndose a los creyentes carnales, o a los creyentes que solamente están ensimismados y viven y piensan solamente en lo terrenal, ignorando la vida espiritual, que es la que sostiene y es la esencia de la vida. 2 de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Levante sus manos y diga: yo no quiero vivir más para mí. Escuche, no es cierto que durante este tiempo priorizamos, o sea, nuestra lista de prioridades cambió. No es tan importante la ropa que vistes como los pulmones que tienes y que funcionan bien, ¿verdad? No es tan importante las cosas que posees como que tengas vida para disfrutar el resultado del trabajo y del esfuerzo. Priorizamos, dice el apóstol, para que los que viven, escúcheme, si usted y yo estamos vivos, no es para nosotros mismos. Dice la escritura: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto me lleva a la segunda etapa o parte de esta autoridad de su reino. Es que si bien es cierto, entramos a Jesús o entramos a su reino creyendo y confesando a Jesús como nuestro Salvador, disfrutamos ya dentro de su reino y la herencia de su reino, disfrutamos los beneficios sometiéndonos a la autoridad de su señorío. Porque escúcheme, para que Jesús sea nuestro Salvador se necesita creer, pero para que Él sea el Señor se necesita obedecer. Grandes multitudes seguían a Jesús, pero cuando les dijo: ¿alguien quiere compromiso? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchos dejaron de seguirle, porque no todos quieren obedecer, quieren vivir para sí mismo, quieren vivir como se les dé la gana, quieren vivir desordenadamente. Hermanos, este tiempo es un riesgo vivir desordenadamente. En este tiempo es un lujo que no podemos darnos, vivir desordenadamente. Tenemos que vivir bajo la autoridad de quien nos salvó y por amor a nosotros dio su sangre en la cruz. Tenemos que aprovechar. Dios nos está dando un chance, Dios nos está dando una oportunidad. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia. Estoy leyendo en Filipenses 3:7 al 9. Dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, para el apóstol Pablo ya no eran tan importantes cosas para él, de las cuales se podía jactar: sus títulos, hebreo de hebreo, fariseo. Él era un maestro de la ley, cumplidor de la ley. Era un teólogo, había estudiado a los pies de Gamaliel, un teólogo reconocido en ese tiempo. Estudiar en ese tiempo era carísimo, como la escritura y como el papiro, todo eso era carísimo. Era lo que hacía Pablo. Él tenía profesión, como también tenía oficio. Él construía tiendas. O sea, era un hombre que tenía mucho de qué jactarse. Sin embargo, por conocer a Jesucristo, se dio cuenta que no tenía tanto valor ni sus títulos, ni sus posesiones, ni el orgullo de lo que él era
como aprender de Jesucristo y someterse a la autoridad de su señorío. Dice: por amor de Cristo lo he perdido todo. Verso siguiente, el 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a perder para que Él sea Señor de tu vida? ¿Una relación? ¿Tu orgullo? ¿Títulos? ¿Reconocimiento? ¿Qué estás dispuesto a perder para que Él sea el Señor de tu vida? ¿Qué estás dispuesto a renunciar para que en verdad Él sea tu autoridad? Se necesita un cambio de autoridad. Y si es necesario renunciar a uno mismo, hay que renunciar. ¿Me dan un amén? Gracias. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Escuche eso, verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no como yo considero que sean correctas o justas las cosas, no porque la influencia, el bombardeo de ideas y de filosofías al que estamos expuestos diariamente pueden formar en nosotros un sistema de pensamiento que lo que creamos justo para nosotros es injusto delante de Dios a la luz de la Biblia. Lo que creamos correcto en esa forma de pensamiento puede ser contrario a la instrucción que dice la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es, está haciendo una diferencia entre un tipo de justicia creada, construida por la tradición, y otro tipo de justicia sustentada por la fe en Cristo Jesús. Filipenses 3:10 dice así el apóstol: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Toda esta renuncia del apóstol Pablo: renuncio a mis títulos, por amor del cual lo he perdido todo, lo tomo por basura, con tal de conocer a Cristo, con tal de entrar a su reino, con tal de vivir bajo su autoridad, con tal de recibir el conocimiento que me ha sido negado y que está velado por causa del otro tipo de autoridad y por causa de mi orgullo. Lo renuncio a todo eso. Estoy dispuesto a perderlo todo para ganar el conocimiento que es en Cristo Jesús y vivir bajo su autoridad, bajo su justicia y bajo la autoridad de Jesucristo. Necesitamos un cambio de autoridad. Yo no sé qué te gobierne, tú mismo, tus pensamientos, el diablo, pero necesitamos un cambio de autoridad. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera, repito, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, todos digan Señor. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Porque como le dije hace un rato, para que Él sea el Señor de nuestras vidas se requiere obediencia. Y esto se torna difícil cuando uno no está acostumbrado a obedecer. Cuando uno no está acostumbrado a obedecer y cuando uno está negado hacia la autoridad,
cuesta trabajo obedecer, pero vas a tener que tomar una decisión. Si quieres que Él sea el Señor de tu vida, si quieres que en ese reino recibir los beneficios de ese reino, va a tener que haber un cambio de autoridad y obediencia al señorío de Jesucristo. Juan 13:13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pero haced lo que yo digo. Escúcheme esto: Jesús no quiere simpatizantes de su reino, Él quiere súbditos en su reino. ¿Qué clase de gente vas a ser tú? ¿Qué clase de gente quieres ser tú? Primera los Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Diga conmigo: solo hay un Dios, y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué clara es la palabra, y dice: solo hay un Dios, solo hay un Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo. Necesitamos una autoridad, y su nombre es Jesús. Cuando entramos en esa autoridad de señorío de Jesucristo, no solamente vivimos de la misericordia, vivimos de los principios establecidos en su reino. Escuche esto: grandes multitudes le seguían a Jesús porque los había alimentado, y en su misericordia, porque dice que veía a las multitudes como ovejas sin pastor y sentía compasión de ellas. Las alimentó, los sanó y los liberó. Hizo muchos milagros, en otras palabras. Pero una cosa es vivir de la misericordia o de los milagros de Dios, y otra cosa es vivir de los principios de su reino. Hay una diferencia. Jesús no solamente quería así gente que simpatizara por el milagro que había hecho. Jesús quería súbditos formados en su reino, que vivieran con los principios que Él ha establecido. Y eso es otra autoridad, y esa es otra vida, hermanos. Yo creo que este tiempo, yo creo que la lección costosa que estamos viviendo en el mundo por causa de esta enfermedad y otras cosas que han sucedido, tiene que valer la pena para saber que debemos estar bajo la autoridad de Jesucristo. Amén. De su palabra, porque puede que no haya otra oportunidad. Termino con esto. Colosenses, póngase de pie en esta parte. Colosenses 2:9-10 dice: porque en Él, refiriéndose a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesús, su venida fue tan importante. Por eso la venida de Jesús no solamente partió la historia, era el cumplimiento profético de la venida del Mesías, que por siglos se había profetizado. Fue la admiración e incomodidad de los imperios que gobernaban cuando Jesús nació, de tal forma que Herodes hizo una masacre sobre los niños, tratando de matar al Mesías, porque era la profecía, era el cumplimiento de lo que por siglos se había profetizado. Para los líderes religiosos era lo inconcebible que el Dios de la nube, el Dios del trueno, el Dios del maná, el Dios del fuego, el Dios que sacó con brazo fuerte a Israel de Egipto, habitara entre ellos y se hiciera carne. En Él habita la plenitud de la deidad, porque el gran yo soy se manifestará entre ellos. Escuche esto:
Verso 10, y nosotros estamos completos en Él. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Voy a repetir, dice, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Escúcheme, Él es la máxima autoridad. Mateo 28, 19 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es la autoridad, Él es la máxima autoridad. Por eso es que si usted y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si usted y yo tenemos a Cristo, las tinieblas ya no tienen más potestad sobre nosotros, y todo lo que tenga que ver con tinieblas no tiene potestad sobre nosotros. Por lo tanto, se deshabilita el temor sobre nuestras vidas. Levante sus manos. Yo no sé si usted ha tenido temor en estos días, pero si usted está cambiando de reino, si usted está cambiando de autoridad, si usted está cambiando de poder, ahora usted es libre de todo temor. Ahora usted es libre de toda angustia. Ahora usted es libre de toda ansiedad. Ahora usted puede ser libre de la enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Porque en el reino de Dios no cabe la enfermedad. En el reino de Dios no cabe la tristeza. En el reino de Dios no cabe el temor. En el reino de Dios no cabe la depresión. Si usted está cambiando de reino, la buena noticia es que la sanidad le corresponde. La sanidad le pertenece. Levante sus manos y diga: yo soy sano. Yo soy sano. Y en el nombre de Jesús, hoy me someto bajo la autoridad de Jesucristo. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Y en Él estoy completo. Estoy completa. Lo tengo todo. Él es mi plenitud. Él es mi plenitud. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Por lo tanto, recibo mi sanidad, recibo mi libertad, recibo mi gozo y recibo la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hoy cambio de autoridad y estoy bajo la autoridad de Jesucristo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén y amén. Alguien aplauda y celébralo. Cada deseo, Señor. Vamos, cántelo. Si le tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Esta es una palabra muy poderosa. Y vosotros estáis completos en Él. Porque en nuestro pensamiento quizá hemos pensado que la ausencia de un familiar o de alguien que amamos mucho nos hace que la vida no tenga tanto sentido. Puede ser porque murió, puede ser porque te dejó, puede ser porque ya no está, por cualquier situación. Y tú dices: me siento incompleta, me siento incompleto. Escucha, si tienes a Cristo, estás completa. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él es tu plenitud. Quizá perdiste el trabajo en este tiempo. Quizá perdiste dinero en este tiempo. Y dices: esta parte de mi vida la desperdicié, perdí. ¿Sabes qué? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Quizá has padecido enfermedad. Quizá has padecido dolor. Has estado convaleciente y dices: se me fueron las fuerzas. Ya no soy el mismo.
creo que ya no podré salir adelante. La noticia para ti es esta: si tienes a Cristo estás completo. Si tienes a Cristo las fuerzas se te multiplican. Si tienes a Cristo tu sistema inmunológico se fortalece. Ahora eres completo en Cristo Jesús. Ahora el poder de Dios viene sobre ti. Toda enfermedad de las tinieblas se va de tu vida. Toda enfermedad, todo dolor se va en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Quizá dices, es que esto que pasó en mi vida causó este temor. Es que lo que está pasando en el mundo, la gente en estos días, porque tembló y sonaron las alarmas, entró en pánico. La segunda vez ni se sintió el temblor, pero la gente está en pánico, está sensible por lo que está pasando en el mundo. Te estoy dando una palabra de certeza y de paz. Si tienes a Cristo, todo está bien. Si tienes a Cristo, todo está bien. Estás completa, estás completo, estás fortalecida y estás fortalecido. Si está Cristo en tu vida, todo está bien, porque nada te puede arrebatar de su mano. Estás bajo su autoridad, estás bajo su cobijo, estás bajo sus alas, estás bajo su sombra, estás bajo la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No puede haber otra autoridad sobre la autoridad de Dios, porque Él venció a todo principado y a toda potestad en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú y yo tenemos la cobertura del cielo. Si lo crees, y yo recibo la autoridad de Jesucristo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Vamos, dígalo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Cántalo. Sí. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. vamos, cántalo, levanta tus manos. Cristo La presencia de Dios está en este lugar. eres mi plenitud. Así como este hombre, la autoridad de Cristo lo sacó de ese lugar de tormento, Eres mi plenitud. porque no era su lugar, pues había entregado su vida a Cristo. Así tu vida está en las manos de Dios. No hay diablo, no hay lugar de tormento, no hay enfermedad que pueda arrebatarte de la autoridad de Jesucristo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Por eso es importante este momento. Dile: Señor, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, estoy completa. Si te tengo a ti, estoy completo. Dile al Señor: en ti hay plenitud. En ti lo tengo todo. Tú eres la plenitud de la deidad. Eres la plenitud de Dios Padre. Eres la plenitud del Espíritu Santo sobre ti, Jesús. Y ahora sobre mi vida, tú eres mi plenitud. Vamos, dile, levanta tus manos.